Sí, diputada. ¿Escucha? Había pedido la palabra por una cuestión de privilegio, respeté que termine la votación de la ley, pero quiero plantear que ha sido discriminatorio con la cesión de la palabra, tanto al diputado Giordano, al principio le han cortado la palabra, a mí también, así que solicito que sea democrático y que trate a todos los diputados por igual. Y la cuestión de privilegio tiene que ver con lo que ha planteado la diputada Carrió anteriormente, atacando a la izquierda, y ataca a la izquierda porque justamente somos los únicos que planteamos acá la agenda de millones de trabajadores que en este momento están padeciendo los tarifazos, están padeciendo la rebaja de su salario, están padeciendo la pérdida de poder adquisitivo y los despidos y suspensiones que hay por miles y miles en el país. Por eso estaban preocupados porque salga rápido la ley y que no se vote, no se plantee otra cosa, justamente porque acá lo que acabamos de vivir es un duelo de encubridores. Carrió estaba muy preocupada por atacar a los Baez, por atacar a los de Vido, por atacar al kirchnerismo para esconder los propios. ¿Por qué no hablamos de Panama Papers? ¿Por qué no hablamos de Avianca, del Correo, de Mario Quintana, que está imputado porque su hermano está vinculado a 6 de las 17 colocaciones de deuda, de ese fraude que todos los millones de argentinos vamos a pagar por 100 años? Entonces, señor presidente, dado que me ha dado la palabra, la he pedido hace un rato, quiero nuevamente ratificar que la diputada se ratifique de lo que ha planteado. Es un agravio para mí y para el conjunto de los trabajadores que defendemos, porque están muy preocupados por estas empresas que ustedes, tanto de un lado como del otro, tienen sus amigos. Pero no les preocupa que una empresa como PepsiCo, una multinacional, incurra en delitos atacando las leyes laborales de nuestro país, presentando un lockout totalmente trucho, presentando indemnizaciones por encima de lo que plantea supuestamente ese preventivo de crisis, que es el que han presentado, un lockout patronal ofensivo, que es parte del Código Penal, y esos delitos no les preocupa. Bueno, a nosotros sí, y por eso queremos traerlos acá, queremos traer la voz de esos millones de trabajadores que están preocupados por la desocupación y en particular la situación de la fábrica PepsiCo, que ya lo he planteado en la sesión anterior y la vuelvo a traer acá para ver si de una vez por todas se ocupan de los trabajadores que están peleando por sus puestos de trabajo. Bien. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Villar Molina. ¿Para una cuestión de privilegio? Diputados, ¿por qué no hacemos un esfuerzo y la dejamos hoy a las cuestiones de privilegio para el final? Señor presidente, sí. Le quiero simplemente consultar a usted si vamos a continuar con la sesión y votando los temas que habían sido apartamientos de reglamento, o si acaso yo puedo también pedir ahora los 6 apartamientos de reglamento que no me dejaron pedir en la sesión anterior. No, continuamos con la sesión, señora diputada. Para considerar el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se declara emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, corresponde que la Honorable Cámara se constituya en comisión, dado que fue girado, entre otras, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y no cuenta con dictamen de comisión. Expediente 30S-2017. Se va a votar. Se requieren las 2/3 partes de los votos que se emitan. Aprobado. Queda abierta la conferencia. Se va a votar si se mantiene la unidad de debate. Afirmativo. Está en consideración por la Honorable Cámara constituida en comisión el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, expediente 30S-2017. Tiene la palabra la diputada Soria. ¿Hablar también por ¿No tenés? Sí, pero... Bueno, gracias, señor presidente. Señor presidente, voy a ser breve. Quiero pedirles a este cuerpo que apruebe tal como viene el proyecto del Senado, sin aceptar ninguna modificación. ¿Y por qué quiero proponerles esto? Este proyecto fue votado y sancionado y promulgado el 26 de abril. 26 de abril a la fecha. Aún hoy, la FIP, la DGI y ANSES no han puesto en funcionamiento la emergencia frutícola. Es cierto que ahora la estamos ampliando y celebro que se estén incorporando otras provincias a la declaración de la emergencia, provincias como Mendoza, San Juan y La Pampa. Es justo que así sea, pero no es justo lo que algunos diputados están proponiendo en esta instancia, que es modificar el artículo 2. Por ese motivo, señor presidente, quiero pedirle no solo que se mantenga el proyecto tal cual viene del Senado, sino también pedirles
un segundo de reflexión. Estamos tratando la emergencia frutícola y nos piden que accedamos a modificar el artículo 2 y poner fechas de corte, plazos, porque la AFIP aparentemente no tiene plata, o no tiene voluntad política, o no tiene ganas de efectivizar de una vez por todas la emergencia frutícola. Yo les pregunto, y esto no lo digo yo porque cuando se los dije hace un año, se lo dije a Marcos Peña, muchos no lo tomaron en serio. Hoy SENASA elabora un proyecto, un informe, que estima que las importaciones de manzana este año llegarán a 3.435 toneladas. No lo digo yo, lo dijo SENASA. Espero que tomen cartas en el asunto. La importación de manzanas creció desde el 2016 al 2017 más de 2.200%. ¿Quieren proponer modificaciones a la emergencia frutícola? Yo les pido entonces que cierren de una vez por todas la importación de manzana chilena, brasilera, de Australia, de todos lados. Eso ayudaría de una vez por todas a la declaración de emergencia frutícola. No vamos a aceptar ningún otro tipo de modificación, ni fecha de corte, ni plazo, ni cosa rara, porque no queremos seguir dilatando la sanción tal cual viene del Senado. Si nosotros hoy aceptamos modificaciones, volvería al Senado, agarraría el receso invernal y esto no sale nunca más. Entonces, por favor, les pido a todos los diputados que acepten tal cual viene el proyecto del Senado. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Luis Borsani. Gracias, señor presidente. El miércoles de la semana pasada, antes de pasar a este cuarto intermedio y continuar, pedí un apartamiento del reglamento para tratar la modificación de la ley 27354, que declara la emergencia social, económica y productiva de la cadena de valor de la producción de peras y manzanas en el Alto Valle del Río Negro y con la inclusión de las provincias de Mendoza, San Juan y La Pampa. Era muy importante y es muy importante resolver el problema productivo por lo que está pasando esta economía regional. Decíamos que la situación internacional está haciendo que los precios de estos productos hayan caído como históricamente no teníamos conocimiento. Aún productores de alta eficiencia y productividad lo están padeciendo y no están logrando los ingresos necesarios para darle sustentabilidad a sus producciones. Cuando propiciamos esta iniciativa la semana pasada, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Agroindustria, nos alcanzó una propuesta a esta Cámara para que, aprovechando el tratamiento, mejoráramos no solamente los beneficiarios, que es el trámite que le estamos dando a esta ley que viene en revisión, sino también concretamente modificar los beneficios. De acuerdo a las interpretaciones que el órgano de aplicación tiene en los beneficios, en este caso prórroga de obligaciones tributarias, en el caso de la FEP era requerible justamente ponerle plazo como cualquier ley de prórroga y de moratoria la incluye. Nosotros entendemos, señor presidente, que esto va a requerir a la brevedad una modificación. Hoy día no vamos a insistir en la modificación de la ley. Vamos a aprobarlo tal cual viene del Senado para darle sanción definitiva a la modificación e incluir fundamentalmente a mi provincia, la provincia de Mendoza, a la provincia de San Juan y a la provincia de La Pampa en los beneficios de esta emergencia. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor presidente. La verdad que, por supuesto que estamos muy contentos de que se incluyan provincias a este texto normativo. Y en ese sentido, por supuesto, también acompañar. Pero sería bueno que este texto normativo en la práctica se pueda implementar. La verdad que es evidente que el señor Marcos Peña Brown no entendió nada cuando le acercaron la manzana. No era por si tenía hambre, era para que entienda el daño que estaba haciendo la importación, en este caso, de fruta chilena en nuestra región. Antes de ayer cerró MAM, una maderera
en Neuquén, 92 familias en la calle. Y entre los argumentos de los trabajadores y los titulares decían por el tarifazo y por la apertura indiscriminada de las importaciones y por la crisis del sector frutícola. Estos eran los argumentos de por qué cerró MAM, víctima de las malas decisiones del señor presidente de la Nación y del señor Marcos Peña Brown, que, repito, no entendió lo que quería decir la diputada Soria cuando le acercó esa manzana y no entendió lo grave que era nuestra región. No es el único caso. El señor presidente en campaña, cuando fue a Río Negro, visitó el empaque San Formerio. Hoy ese empaque le está proponiendo pagarle a sus trabajadores con fruta y con tractores. Esta es la forma porque no tiene recursos para seguir trabajando. Y eso que fue el lugar elegido por el presidente en campaña a ir. Por supuesto, lejos las promesas que realizó ese día con lo que está haciendo en la gestión. Como le pasa a cualquier vecino, cualquier jubilado, cualquier pensionado o cualquier trabajador en la Argentina. Pero no son los únicos casos. Otros galpones de empaque han cerrado también en el Alto Valle de Río Negro. Y más alarmante aún, señor presidente, 12 años que no se remataban chacras en nuestra región y en un año ya han rematado 2 chacras. Esto nos hace recordar las famosas carpas frente al banco hipotecario de aquellos chacareros víctimas que iban perdiendo por lo que habían trabajado toda su vida. Bueno, hoy nuevamente eso es noticia en nuestra región. Víctimas de las políticas de un presidente que no entiende de qué se trata el conflicto de esas economías regionales, como tampoco lo ha entendido el jefe de gabinete. Lo decía la diputada Soria, la importación de manzanas superó a la producción local en nuestra región. Y eso hace que hoy todos los días sigan despidiendo trabajadores. Algunos, como en el caso de MAM, toman alguna repercusión mediática, aunque sea en nuestra región, pero muchos otros trabajadores informales que no tienen tampoco sindicatos que los defiendan, también se están quedando sin trabajo. Hay 20.000 puestos de trabajo relacionados a la fruticultura en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén. ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Cuántos galpones más tienen que quebrar? ¿Cuántas madereras más tienen que cerrar? ¿Cuántos neuquinos más en la calle? Por eso, para nosotros es importante votar de forma positiva esta ley, que se incorporen nuevas provincias, pero más importante es que esta ley empiece a dar sus frutos, empiece a aplicarse, porque desde el día que se sancionó todavía no han tenido acceso los productores, los trabajadores, las pymes, a los beneficios que tenía el espíritu de esta ley y que muchos de los diputados que están acá se votó en un primer momento. Esto, señor presidente, es fundamental para el desarrollo de nuestra región. No es menor y no podemos seguir perdiendo un minuto más. Es una necesidad que se cierren las importaciones a la fruta de Chile, de Brasil y se empiece a apostar por los productores locales. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Bardegia. Gracias, presidente. Bueno, en verdad celebro que se vote, que podamos estar votando finalmente el texto tal como vino del Senado. Habían circulado algunos textos que aparentemente sobre los cuales estaba la intención de poder ser introducidos, que establecían, como dijo la diputada preopinante, como dijo la diputada Soria, plazos y topes y toda una serie de cosas que no sabemos bien en realidad dónde se originó. Por ahí imaginamos que incluso más que la FIP, como señaló el diputado preopinante, quizás también algunos empresarios exportadores muy habituados a acercar siempre alguna propuesta, pensando naturalmente en sus intereses, seguramente que también participó de ese intento de incorporar al texto de la ley. Yo simplemente quiero recordar, hacer un rápido repaso, porque me parece que es necesario. Yo sostengo, y ya lo manifesté en alguna sesión anterior, creo que la economía o el complejo frutícola del Alto Valle es la economía regional que tiene el proceso de deterioro más acelerado de todas las economías regionales. Debemos recordar que nosotros votamos una ley que es de emergencia climática, por serios eventos climáticos, el más dramático
que provocó daños enormes fue el granizo, pero no fue el único. Eso lo votamos no hace mucho, incluso el Poder Ejecutivo creo que ya lo reglamentó. Pero eso ya da cuenta de la situación de la economía regional. Y después, como dijeron los diputados del bloque preopinantes, hay toda una sucesión de cierres de empresas, de establecimientos. Hablaba el diputado Martínez de la maderera que estaba localizada en el parque industrial, casi 50 trabajadores, San Formerio, 300 trabajadores, Expofrut que cerró su establecimiento en Allen, 130 trabajadores, el establecimiento Familia Martínez, 60 trabajadores, la empresa Jugos del Sur de Neuquén, que cerró finalmente, anunció el cierre, 60 empleados, cerró. Una empresa de larga data, 60 años de antigüedad, El Abuelo, en Beltrán, esto ya es Valle Medio, naturalmente que también cerró, pagó una factura de 200.000 pesos de luz y fue la última. Tuvo que cerrar las puertas. La empresa Frutas Nace, que es de La Marque, también del Valle Medio, no pudo afrontar los costos crecientes que tenía que afrontar. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Como otra instancia más dramática, que claro que la recordamos de otras épocas, se reanudó el proceso de ejecuciones de chacras. Una chacra fundada en el año 1913 de la ciudad de Allen, con más de 100 empleados en plena temporada, le ejecutaron, a pedido de una empresa exportadora, ejecutaron 39 hectáreas. Obviamente que la pagaron muy por debajo del valor de mercado. ¿Y quién compró la chacra? Obviamente la empresa exportadora que promovió la ejecución. Quizás no haya habido y no hay mecanismo que explique el proceso de concentración al que a veces hacemos referencia, como este proceso de quiebra y remates de chacra. Esto en otras épocas era moneda corriente y es lo que explica parte de la enorme concentración de la propiedad de la tierra que se dio en el Alto Valle y que con estas señales sin duda que se van a empezar a dar. En la justicia hay por lo menos 4 chacras más que están en esta misma situación. Así que el escenario es sumamente complejo. Creo que esta ley se pensó más que nada para atender al sector de empaque y exportador, que bueno, no está mal que así sea, pero una vez más seguimos sin pensar en el sector que representan los productores primarios que entregan su fruta en primera venta, que carecen de cualquier tipo de cobertura, de cualquier tipo de beneficio, y no hemos estado pensando, algunos sí hemos presentado proyectos, pero esta Cámara no ha tratado proyectos que tengan que ver con ese sector. Así que nosotros esperamos poder atender a este segmento de productores. Sabemos que el escenario es de aumento de tarifas, es de aumento de importación, es de eliminación de reembolso por puertos patagónicos y es el último evento que lleva un daño que no es menor, es el incremento de combustible. Así que celebramos entonces que podamos estar sancionando el proyecto de ley tal como vino del Senado. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Sosa. Gracias. Bueno, la verdad que leyendo el proyecto y sobre todo los fundamentos, acá se está hablando de sobreproducción de peras y manzanas, pero no se está hablando de la falta de consumo. Y acá hay un tema concreto que es el artículo 2. No solamente está estableciendo exhibiciones impositivas, sino que está estableciendo también una prórroga para las obligaciones patronales en cuanto a la seguridad social. Para trabajadores que cosechan las peras y las manzanas y que en el mejor de los casos, cuando están en blanco, ya en su propio bono tienen más de 2 ítems que son no remunerativos. Nosotros esto no lo podemos apoyar. No podemos apoyar un recorte de las obligaciones patronales sobre los derechos de seguridad social de los trabajadores de este sector. Se los he escuchado a los mismos sectores concentrados de peras y manzanas oponerse a cualquier medida de proteccionismo, a cualquier medida de fijar un precio de la manzana, con el argumento de que no le hagamos a los chilenos los que no queremos que nos hagan a nosotros. Es decir, todo tipo de emergencia económica en cualquier cadena de la producción es a costa de los derechos laborales, con un gobierno que tiene en carpeta venir a atacar mucho más a la previsión social.
Es decir, que después de esta emergencia económica, en donde la senadora de Mendoza, Pamela Verasáiz, habla de que esta crisis tiene que ver con los altos costos de la mano de obra, con el atraso del tipo cambiario, con la alta presión impositiva. ¿Qué es lo que van a venir a pedir después de esta emergencia económica? Mayor devaluación, obviamente. ¿A quién afecta la devaluación? Al pueblo trabajador, que evidentemente no está comprando manzana porque está bastante cara, y los mismos trabajadores del sector de la cosecha de peras y manzanas son los que más sufren por los bajísimos salarios y las pésimas condiciones laborales en las que se encuentran. Es tremendo. Acá la crisis terminal es directamente de este capitalismo, de este régimen social que tiene sobreproducción, pero al mismo tiempo tiene estadísticas enormes de miseria, de pobreza y de hambre. No podemos apoyar una emergencia económica que es a costa de los trabajadores de este sector y no de los sectores concentrados, porque es ahí, a los grandes de las peras y manzanas, a los que no le va a llegar ningún tipo de impuesto cuando corresponde, porque lo que se está viviendo es una concentración enorme en el campo. Este mismo gobierno ha intentado, a través de un decreto de necesidad y urgencia, poner en remate más de 7.000 hectáreas de terreno fronterizo en el Valle de Uco, en la provincia de Mendoza, en el sector de Tunuyán, para favorecer la concentración de la tierra en el campo, para favorecer la extranjerización de la tierra. Si acá hay crisis, que la paguen los que la generaron, no los trabajadores, los cosechadores, que siempre salen perdiendo y son los únicos que los llaman para poner el cuerpo a las crisis que generan los gobiernos del ajuste. Por eso vamos a rechazarla. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Abraham. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve porque he sido conminado y coartado temporalmente en el uso de la palabra, pero no voy a dar nombre. A ver, lo primero que también celebro que el oficialismo apruebe el proyecto como viene con media sanción y que se queden tranquilos porque el proyecto de que ha venido el Senado o el proyecto original, que es la ley 27.354, en el artículo 2 contiene el plazo hasta el cual se puede adherir un productor para acogerse a los beneficios que eventualmente otorga la ley y también habla de los alcances que tiene esta ley, que son las obligaciones impositivas y previsionales, es decir, todas. Cualquier otra cosa que hagamos vamos a empezar a limitar y ya va a ser una de alcances limitados o una ley que no va a ser de emergencia, sino de una semi-emergencia. Y solamente una aclaración, que no se le está condonando deudas de acuerdo al texto original de la ley, no hay una condonación de deuda, hay un diferimiento en los pagos, simplemente. Por lo tanto, no cabría acá el argumento de que le vamos a recortar aportes a los trabajadores de la producción de peras y manzanas. Simplemente eso, presidente, y pido permiso para insertar para cumplir con el mandato que me han dado. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Silvia Orne. Sí, el quebranto que han comentado mis compañeros, colegas de la región, no es de ahora, viene de larga data, no lo resolvió este gobierno ni el gobierno anterior, y yo creo que desde los años 80 se viene profundizando el deterioro de una economía que fue pujante y que le dio la fisonomía a todo el valle. Hemos explicado en esta Cámara ese proceso, la historia de Corpofrut. Podríamos sintetizar que hay un problema estructural que tiene que ver con que la rentabilidad queda solo en el sector que comercializa a través del ocultamiento del precio del producto que el productor entrega. Las emergencias nunca han resuelto los problemas estructurales, ni antes ni ahora. El problema es que esta emergencia llega tarde y se intenta además ponerle limitaciones tales como para que sea tarde, mal y nunca. A estos problemas estructurales que recién decía, ustedes, este gobierno, le suma, le echa bastante nafta al fuego con tres condiciones fundamentales. La primera es que se achica el mercado interno, casi no se consume fruta en esta Argentina. La segunda
es que han comenzado a importar peras y manzanas, como ya han dicho mis compañeros. Y la tercera es que le han agravado a un costo fijo, como es la energía y como son los combustibles, a un punto tal que realmente han paralizado la actividad. Ahora bien, la emergencia climática no depende muchas veces de nosotros, pero esta situación de crisis no es una emergencia que viene por factores externos, es una situación económica provocada y a la cual se le debe dar una urgente respuesta. La ley de emergencia que votó este cuerpo ya está publicada en el boletín oficial. Esa emergencia debiera estar en pleno funcionamiento, ni siquiera necesita reglamentarse. La incorporación de otras provincias, que es muy válido, perfectamente podríamos estar haciéndolo con un nuevo instrumento. Está bien, bueno, se dio una vuelta más, se retrasó un poco más, se incorporaron provincias, es una ley más amplia, más generosa, más abarcativa. Sin embargo, en el día de hoy se plantearon argumentos que por suerte han decaído, pero a los cuales quisiera poder dar una explicación. Se dijo en primer lugar que la AFIP no contaba con recursos suficientes. Bueno, los recursos de la AFIP tienen prioridades de aplicación y una ley de emergencia le está poniendo una jerarquía a esa aplicación. Luego se dijo que la ley en su texto no habilitaba a prorrogar deudas, sino que AFIP hacía una interpretación que se trataba de situaciones que podían producirse a futuro. Es la primera vez que escucho que las deudas son a futuro, que no estamos hablando de deudas contraídas. Creo que ese argumento tampoco es válido. Por favor, busquen otros argumentos. Si realmente están escatimando recursos, busquen argumentos un poco más sólidos, porque estos se les caen muy rápidamente. Como también se cae rápidamente el compromiso que hicieron con los productores de mi provincia de un aporte crediticio ya hace meses y que tampoco lo han volcado. Finalmente, creo que ha primado el sentido común o quizá la mayoría y vamos a poder votar la ley tal cual vino del Senado. Y aplaudo esta toma de sentido común por parte del oficialismo. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Gioja. Sí, presidente. Muy breve. Primero, para expresar el beneplácito por la sanción de esta ley y la incorporación de las provincias cuyanas, es decir, San Juan, Mendoza y también La Pampa. Creo que en el caso de mi provincia estamos hablando de pequeños y medianos productores, con lo cual este beneficio a esos productores le viene muy bien. Y quiero insistir en un tema que hicieron alusión la diputada Soria y el diputado Martínez, y que tiene que ver con las economías regionales. Hay que cuidar las economías regionales, presidente. Se está importando vino de Chile a Cuyo, a Mendoza y a San Juan. En función de la producción, es más lo que entra a San Juan que a Mendoza. Y debo hacer una pequeña reflexión. Venimos de muchos años en donde los viñateros están saliendo prácticamente a raya o están perdiendo en su producción. ¿Por qué? Porque hay más vino que el que realmente se consume, porque ha caído el consumo y porque se importa menos. Y cuando eso pasa, ¿quién pierde? El productor. Ahora, cuando por los accidentes climáticos que hubieron, empezó a faltar uva y se empezó a equilibrar el mercado del vino entre el consumidor y lo que había en oferta. Entonces, en vez de pagar más el vino al productor y sobre todo al maquilero, que el maquilero es el que entrega su uva
cuando vende el vino se le paga, resulta que abren las importaciones y cae el precio del vino y de vuelta el productor es el pato de la boda. Entonces es necesario que seamos armónicos, que apliquemos un criterio de justicia, que paremos con la importación de vinos ya para que ese mercado que está equilibrado hoy le permita al pequeño y mediano productor vitícola ser rentable en su producción. Esto quería decirlo, presidente, y gracias por aceptar a San Juan, a Mendoza y aceptar el proyecto como viene de senadores. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alfredo Olmedo. Gracias, presidente. Tengo el honor de pertenecer a la Comisión de Economías Regionales y que recorremos todo el país. Yo no celebraría una emergencia. Me da mucha tristeza. Es el fracaso de las políticas públicas de este gobierno y de los gobiernos anteriores, porque celebrar una emergencia es como que celebremos que el enfermo está en terapia intensiva, está próximo a la morgue. Esa es la realidad del sector. Es del sector de las peras, de las manzanas, de la aceituna en La Rioja, de todos los lugares donde recorrimos economías regionales. Yo le pido al gobierno, que tiene la posibilidad, porque es gobierno y a la cual respeto, que tome las medidas de fondo para que no celebremos una emergencia más, sino que celebremos que el país está trabajando y que sale adelante. No le pongan más palo en la rueda al que labura, no le pongan más palo en la rueda a los que producen alimentos al mundo. ¿Cómo es posible que el que chorea vive mejor que el que labura en el campo? El que trabaja en el campo mete la mano en la tierra, pero no mete la mano en la lata. Esto es muy claro. Entonces, por favor, a toda la Cámara y con todo respeto, y al Poder Ejecutivo en especial, tomen las medidas como corresponde para que no celebremos emergencias. No es bueno celebrar emergencias. Todo lo contrario, nuestro país vive de las pymes, nuestro país vive del campo, nuestro país produce para que acá en Buenos Aires mal manejen los fondos, los mal distribuyan o muchas veces se los roben. ¿Qué harían acá en Buenos Aires si no se estarían produciendo las peras y manzanas en Río Negro, las aceitunas en La Rioja, el arándano en Salta, el azúcar en Jujuy? ¿Qué harían? Nada. No sabrían qué papel llevar y qué otro traer. Entonces miren de otra forma los del interior, que le ponemos el hombro al país, produciendo alimentos y sacando a la Argentina adelante. Por supuesto que lo voy a acompañar, no tenga ninguna duda de la emergencia, pero me encantaría que no tengamos más que votar emergencia, que votemos leyes en positivo para que la Argentina se ponga a trabajar y salga adelante. Somos el país que por habitante más producimos alimentos. Se nos mueren los chicos de hambre en Salta, tenemos en emergencia las peras. Nadie lo entiende. Yo voy a otro país y me dice, usted de la Argentina no lo entendemos. ¿Cómo producen alimento y tienen hambre? ¿Cómo producen riqueza y le falta la plata? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los políticos se la robaron, como dije en el discurso anterior, y le robaron el futuro a la Argentina, y le robaron el presente a nuestros niños y a nuestro joven, no dejándolo que estudie como corresponde, que aprenda y que aprenda oficio como corresponda. Basta de tantos derechos, démosle obligaciones a nuestra sociedad y ordenada y con respeto y respetando las instituciones va a salir adelante. Quiero mi Argentina, amo mi Argentina, probemos laburando. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Giordano. Sí, para decirle que cuando se habla de una ley de emergencia uno piensa en los pequeños productores, efectivamente, en este caso de peras y manzanas, que muchas veces, como hacen tantos otros productores, se los ve tener que tirar los productos
porque no son rentables, ni siquiera pagan los costos, no tienen precio sostén, no tienen los pequeños productores créditos accesibles, se venden después sus productos a 20 o 30 veces más de lo que le pagan en los supermercados. Evidentemente que es una situación desastrosa. Pero hemos escuchado varias intervenciones y todas diciendo que hay que votar esta ley de emergencia, hay que votar esta ley de emergencia, pero nadie dice y nadie discrimina en relación a la cadena de producción. Acá se va a eximir de impuestos, dice a la cadena de producción. ¿Y cuál es la cadena de producción? Porque nadie dice de que en la cadena de producción de peras y manzanas, como en tantos otros producciones, hay grandes grupos concentrados que son los que pueden ser beneficiados con esta ley, y eso es lo que no hay que permitir, y no se discrimina. Por ejemplo, hay datos donde 5 empresas tienen el 75%, controlan el 75% de las exportaciones. Tenemos el dato acá que en Río Negro y Neuquén, el 4,8% de los productores tienen el 44% de la producción, mientras el 95% son pequeños productores con chacras de menos de 50 hectáreas, que son los que de verdad están en riesgo. Ni qué hablar de los trabajadores que, como bien se dijo acá del Frente de Izquierda, están ganando salarios miserables. De manera que cuando se habla de prórroga, de cargas sociales y de impuestos, uno preguntaría ¿para quién? ¿Es para los pequeños productores? Acá no se discrimina. Entonces, esta ley puede servir efectivamente para que sea una ley para los grandes grupos concentrados, que es los que hay que atacar. Entonces, condenamos los tarifazos, la apertura de importaciones, pero si no se cuestiona la concentración en esta producción, se le fija un precio sostén a los pequeños productores, se termina con la concentración, se blanquea a los trabajadores del sector que están en negro, no hay salida. Por lo tanto, acompañamos a los pequeños productores, pero nos vamos a abstener en este tema por cómo está planteado el proyecto de ley. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Susana Balbo. Gracias, señor presidente. No tengo intenciones en este momento de hacer una discusión dialéctica respecto de la importancia de esta ley de la emergencia agropecuaria, tanto para Mendoza como para el Alto Valle de Río Negro y de Neuquén, pero me gustaría aclararle a los diputados preopinantes que los motivos de la emergencia agropecuaria no son solamente motivos de importación, como quieren invocar, sino motivos climáticos. Han habido problemas de helada, de granizo, que le han hecho perder la calidad a la fruta para la exportación, lo cual no la han hecho con una posibilidad de poder tener ubicación en los mercados. En cuanto a la vitivinicultura, quiero informarle al diputado preopinante que la importación de vinos a granel hasta el día 3 de julio del 2017 han sido 61.681.000 litros, menos de 15 días de consumo del mercado interno argentino, que tiene 1.3 millones de hectolitros de consumo mensual, y que por otra parte llevamos 3 cosechas que vienen siendo por debajo de las cosechas normales, incluso la del año pasado fue la más baja en los últimos 50 años, lo cual tuvo como consecuencia una suba enorme en el precio de la materia prima, haciendo que los productores de vinos del entry level, que se llama, los vinos más populares, no se puedan vender a los precios que la uva estaba teniendo, y por eso el mercado interno ha caído más del 10%. Entonces miremos cuál es el balance, porque también no hay que perder el mercado interno de los vinos, que tanto afectan a las economías regionales, y que les aclaro a los diputados que producen alrededor de 300.000 puestos de trabajo. No se pueden perder estos mercados en manos de la cerveza y de las bebidas alternativas. Entonces, señores, seamos concretos, no es la importación lo que trae problemas. Han habido accidentes climáticos en nuestro país, han habido problemas de producción durante 3 años, y tenemos la necesidad de equilibrar los mercados para no generar más inflación con suba de productos por los costos de la materia prima. Defendemos a los pequeños productores y queremos que sigan en la cadena de producción. Yo soy una pequeña productora y sé muy bien lo que está sucediendo en esto. Entonces no hagamos uso político en un año de campaña de los accidentes climáticos y el mal problema que están pasando los productores. Nada más. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Alegre.
Gracias, señor presidente. Como presidente de la Comisión de Agricultura, quiero decir que nos hubiera gustado haber podido tratar este proyecto y analizarlo más en profundidad. Pero sin ninguna duda estamos totalmente de acuerdo con la demanda que hacen los productores de la región del Alto Valle. Pero también es claro que hay otras regiones que vienen sufriendo también o padeciendo cuestiones de emergencia, como es el tema de la cebolla. Y como mencionó un diputado preopinante, todo el país tiene dificultades. Y todo el país reclama que se cierren las importaciones. Entonces, sin ninguna duda, hay algo que no está bien. Y ese algo que no está bien, sin ninguna duda, tiene que ver con la presión tributaria. Sin ninguna duda tiene que ver con los costos laborales. Sin ninguna duda tiene que ver con la logística. Sin ninguna duda tiene que ver con la falta de previsión con seguros que garantizan un mínimo de previsibilidad a toda nuestra producción. Nosotros vamos a acompañar a este proyecto, pero nos interesaría que todos tomemos nota que las importaciones van a seguir siendo inevitables en la medida que nosotros no seamos competitivos. Y ser competitivos significa garantizarnos nosotros poder exportar, porque hoy nadie nos va a comprar con impuestos internos. Y los impuestos internos son el grave problema de la Argentina. Y si nosotros queremos exportar manzanas, queremos exportar peras como lo hace el resto del mundo, tenemos que empezar a ver dónde están nuestros males y no pedir que cierren las importaciones para garantizar los privilegios de algunos pocos. Los pequeños productores se van a beneficiar cuando tengan mejores costos y podamos vender y exportar hacia el exterior. De lo contrario, esto seguirá siendo un país para pocos. Y ese país para poco no admite de ninguna manera que nuestra alternativa sea producir con costos elevadísimos, producto de la presión tributaria, y tengamos que cerrar las fronteras por no ser competitivos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Laspina. Muchas gracias, señor presidente. Propongo que se cierre el debate y, pasemos a votar el proyecto de ley venido en revisión, acompañando a la Cámara reunida en comisión la sanción del Honorable Senado. Se va a votar. Resulta... No, todavía no estamos en el proyecto de ley. Resulta afirmativo. Corresponde votar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión por el Honorable Senado, por el cual se declara la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. Sírvase a identificarse. Diputada García. A ver, ¿quién? Tiempo, cualquier cosa. Diputado. Kunkel.
Diputada Madera. Diputado Recalde, ¿qué vota? Afirmativo. Bien, cerramos. 174 votos fueron afirmativos. Diputado Kunkel por la afirmativa. 2 negativos y 3 abstenciones. Resulta afirmativo, sí. Sí, afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. En consideración del dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de la ley sobre modificación de la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, orden del día 1326. Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor presidente. Señor presidente, teniendo en cuenta lo prolongado del debate y teniendo en cuenta que este tema ya se debatió arduamente tanto en este recinto como en comisiones y que se encuentran muchas víctimas desde muy temprana hora, vamos a proponer que... Perdón, diputado, se va a votar. Sí. Perdón. Diputado, se va a votar, ¿eh? Bueno, no. Vamos a proponer se acepte la media sanción venida en revisión del Senado de la Nación y se transforme en ley. Gracias, señor diputado. Diputado Recalde. Gracias. No se entusiasmen, que quiero aclarar el sentido de voto. Con relación a al tema que viene del Senado, nuestro bloque decidió dar libertad de conciencia a cada uno de los integrantes, así que algunos votarán a favor, otros no. Gracias. Gracias, señor diputado. Diputada Camaño. Señor presidente, para aclarar el sentido del voto, obviamente vamos a acompañar este proyecto de ley. Nos hubiera gustado que el trabajo de revisión del Senado hubiera contemplado la múltiple cantidad de delitos que habíamos previsto en la media sanción en diputados, pero el sistema democrático nuestro es bicameral y creemos que estamos dando un paso muy importante en lo que queremos lograr con algunos diputados que integran este cuerpo. Bien, tiene la palabra el diputado Giordano. Sí, nosotros hemos presentado un dictamen en relación al tema, lo queremos explicar. Ante una ley que limita las excarcelaciones, es una ley que ya se vino aplicando hace muchos años y bueno, se trata de delitos aberrantes que nosotros repudiamos, como las muertes de los femicidios, la inseguridad que sufre el pueblo trabajador, etcétera, etcétera. Ahora es importante señalar que esta reforma salió después del femicidio repudiable de Micaela y esta ley puede decirse, uno, que es una ley que puede generar ilusión de que con esta ley que se limiten las excarcelaciones se puede solucionar el problema. Podremos hablar también del aumento de las penas, una política que fracasó. Porque el violador y asesino de Micaela, que cometió ese hecho aberrante que todos repudiamos masivamente en las calles, no es porque no había una ley para atacar el tema. Había un juez, acá está, Carlos Rossi, 17 años en su cargo, que liberó a un violador cuando no correspondía liberarlo. Un juez machista, un juez de esta justicia patriarcal, que acá sale una nota diciendo qué pasó con este juez. Pasaron varios meses y este juez sigue en el cargo. Efectivamente, no se ponen de acuerdo, dicen los diputados del lugar, para impulsar un jury de enjuiciamiento. Ahora, ¿qué ocurrió? En un femicidio igual, como en el caso Farré, se constituyó un juicio por jurado, donde 12 personas del pueblo trabajador fallaron opuesto a este juez. Condenaron a cadena perpetua
a este femicida, quiere decir que la gente del pueblo, sin tener estudios ni nada, como lo es un juez, falló a conciencia y bien. Podríamos poner el ejemplo del 2x1 de la Corte. Cualquier trabajador, cualquier persona normal y común no hubiese hecho la aberración de los jueces de la Corte de liberar a un genocida aplicando una ley más benigna. Entonces ahí está el primer problema. Por eso proponemos siempre que a los jueces los elija el pueblo, que haya juicio por jurado, que se terminen con sus cargos vitalicios, que se terminen con los sueldos de privilegio. Son jueces que ponen los partidos tradicionales, los mismos que dicen que con esta ley ahora se solucionan todos los problemas. Pero vamos a hablar del tema de inseguridad y del tema de las excarcelaciones. Tiene que ver también con el rol de las denominadas fuerzas de seguridad, esencialmente de los comisarios. Acá se acabó de votar la otra vez una ley de protección a las víctimas que disponía que por favor se les tome la denuncia. Se refería en el caso a las mujeres, porque las mujeres van a la policía, a la justicia, no les creen, no les toman las denuncias. Pero fíjense que hacen la fuerza de seguridad denominada de seguridad, que dicen que deberían combatir el delito. Son recortes de los diarios. Otro jefe policial detenido por las coimas en Núñez cayó un excomisario de la Federal. 7 jefes policiales detenidos y 1 prófugo por manejar una red de prostitutas. Detienen a 2 policías acusados de proteger a vendedores de cocaína. Condenan a un intendente a 5 años de prisión por promover la prostitución. Una caja negra de la bonaerense de más de 2,5 millones por mes por el tema de las verificaciones de los autos, y así podríamos seguir con los recortes de los diarios. ¿Quién pone a los comisarios? ¿Quién los saca? Los gobiernos de turno. Los comisarios son parte del delito. Y nosotros proponemos la elección del comisario y proponemos que tengan cargos revocables y proponemos el control popular del accionar policial. Ahora esta ley, que supuestamente sale después de un crimen aberrante, femicida, como en el caso de Micaela, el colectivo Ni Una Menos, cuando fue al Senado, hizo una brillante definición y se refirió al tema y dijo, lo leo textual: ninguno del colectivo del Ni Una Menos que lucha contra los femicidios pidió lo que este proyecto propone, y lo denuncia. Es un uso oportunista y cínico del femicidio de Micaela. ¿Por qué? Porque no por más penas ni por menos libertades hay que legislar y hay que gobernar, sino por más prevención. El derecho penal llega tarde, se activa cuando estamos muertas. Estoy leyendo textual lo que dice Ni Una Menos. Las políticas deben evitar los asesinatos. El endurecimiento de la penalización no disuade los crímenes contra la vida. Pedimos seriedad, no actos publicitarios. Y después hacen una lista de reclamos para evitar los asesinatos, de que se refuerce la educación de perspectiva de género, la capacitación para los agentes judiciales, políticas específicas para los ofensores sexuales. Y señalan que los mismos que impulsan estas leyes son los que desmantelan los programas nacionales de educación sexual integral, la falta de presupuesto para combatir la violencia de género, no le brindan las viviendas para aquella persona que se quiera liberar de una violencia, de un femicida o un intento de un femicidio, y dice: ninguna mujer puede defenderse de la violencia machista si no puede sostener su autonomía económica y la soberanía de su cuerpo. Y a su vez del Ni Una Menos hay organismos como el CELS y demás que hacen un listado de todas las leyes que han limitado las excarcelaciones a lo largo del 2000, desde Rucauf para acá, en la provincia de Buenos Aires. Y la conclusión que sacan es que el delito no bajó, el delito creció. ¿Qué quiere decir? Que las causas del delito
no están o en el aumento de la pena o en la limitación de las excarcelaciones. Y vuelvo a repetir que repudiamos, evidentemente, estos hechos aberrantes y los repudiamos no solo en el Congreso, en la legislatura, sino en las calles junto a las víctimas. Por eso, el tema de la inseguridad, que es un tema muy delicado, lo consideramos fundamental, y para combatir de verdad este gran flagelo que afecta esencialmente a los trabajadores, a las mujeres víctimas de estos hechos, en primer lugar que hay que terminar con los planes de ajuste capitalista, de marginalidad, de desocupación, que empujan a la juventud en vez de ir a una escuela, sino a ser víctima de las mafias del delito. En segundo lugar, terminar con la complicidad política de los comisarios, de los jueces mafiosos, y lo digo mafioso porque al presidente le gusta hablar de las mafias, efectivamente las mafias ligados a los comisarios, a los jueces, que dejan en la impunidad todos estos hechos, y por supuesto que apoyamos todo el reclamo que hacen, como se ha incorporado al tema en contra de la violencia de género que están protagonizando las mujeres esencialmente. Entonces, bueno, con estas consideraciones, ya esto se había debatido en su momento, la izquierda estuvo en contra y organismos de derechos humanos en contra. Vamos a seguir acompañando la lucha contra la inseguridad, pero creemos que estas leyes no sirven para nada porque ya han fracasado. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Diana Conti. Gracias, señor presidente. Como bien dijo el presidente de mi bloque, se ha dado libertad de acción, libertad de voto en este tema, y yo vengo a fundar el porqué de quienes vamos a votar negativamente al proyecto de ley, incluso con las reformas hechas en el Senado, como lo hicimos aquí también cuando el tema fue debatido en diputados. Nosotros creemos profundamente en las pautas y en las convenciones de derechos humanos introducidas en la reforma constitucional de 1994. Creemos profundamente que el encierro, el encarcelamiento, las condenas de prisión son para la resocialización de quien confrontó contra la ley penal, y la ley de ejecución penal, que es de larga data ya, pero que fue novedosa en su tiempo, prevé un régimen progresivo de tratamiento penitenciario, donde cuando las condiciones evaluadas por un juez de ejecución penal se van dando, según cada caso concreto, según cada interno o interna en concreta, puede ir evaluando medidas que van preparando al recluso para cuando acceda a la libertad definitoria. Cuando un gran cúmulo de delitos, prácticamente el 80% del Código Penal, se le restringe salidas transitorias, libertad condicional, toda aquella instrumentación que, como ya digo, es el juez en definitiva el que evalúa en cada caso en concreto si se está preparado frente a ese interno para vigiladamente ir permitiéndole una adaptación, un reencuentro con la sociedad a la que había agredido. Cuando esto se prohíbe, dejamos de cumplir con las normas internacionales, pero creo que es nefasto para la sociedad argentina, que no es un medio para luchar contra el delito, sino que puede convertirse en una alternativa de convertir más cárceles, invertir más en cárceles que en vida sana, en dignidad, en inclusión social. No lo considero una medida, quitar este instrumento a los jueces, no lo considero una medida apropiada para luchar contra la inseguridad ni para favorecer a las víctimas de los delitos. No las voy a acompañar entonces en este caso, lo he hecho cada vez que pude, pero en esta situación mis convicciones personales no pueden más que la presencia y el dolor que las víctimas me causan. Cuestión aparte es cómo son las cárceles, cómo es el servicio penitenciario, qué corruptelas o qué corrupción hay dentro de las cárceles, cómo hay jueces que cometen mal desempeño al otorgar libertades
a internos que efectivamente no estaban preparados para convivir en paz y que volvieron, se reinciden o reiteran. Pero eso no es una cuestión de una ley, es una cuestión de invertir en nuestras instituciones para que los regímenes de ejecución penal comiencen a ser un instrumento alternativo para conjurar un delito que cada día nos asuela más. Fundados en estas razones, con 0 grado de especulación política, quienes votamos negativamente, en este caso, adoramos, queremos y vamos a acompañar la lucha de las víctimas, no protegemos a ningún tipo de delincuente, pero estamos apegados profundamente a valores democráticos y de defensa de los derechos humanos. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Cosiner. Gracias, presidente. Solamente para plantear el sentido del voto del bloque justicialista, que vamos a acompañar el proyecto con la revisión que viene de la Cámara de Senadores, nada más. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Sosa. Gracias, presidente. Bueno, esta media sanción y escuchando también en la sesión anterior al diputado Petri, que es de los impulsores de esta reforma, justamente si el objetivo es quitarle facultades a la discrecionalidad de los jueces de ejecución penal, creo que se tiene que empezar a entender que el problema es mucho más profundo, porque evidentemente no es solamente darle la posibilidad a los familiares de las víctimas de enterarse en el momento en que el juez decide otorgar la libertad condicional o otorgar algún tipo de beneficio al agresor, al delincuente, sino que acá tenemos un problema que es mucho más profundo, que es un problema general y que tiene que ver con que necesitamos la elección directa de los jueces y de los fiscales y de la revocabilidad también de esos cargos, porque son los que terminan siendo elegidos en función de los acuerdos de los partidos tradicionales, no llevan adelante ninguna explicación de su accionar ante el pueblo, los privilegios que tienen son enormes e incluso ya derechos que corresponden a todos los trabajadores terminan siendo privilegios porque se les niegan a las mayorías populares, como es el 82% móvil, como es la actualización de sus salarios, la falta de formación en el personal del Poder Judicial es enorme para atender el flagelo de la violencia de género. Entonces, acá hay una demagogia electoral, hay una manipulación que se está haciendo porque si bien esta ley viene discutiéndose desde el año pasado, que haga referencia al caso de Micaela García, una militante del movimiento Evita, en donde en este mismo Congreso se hizo una audiencia pública y vinieron los padres de Micaela a explicar que están totalmente en contra de cualquier medida que se tome de mano dura, de mayor punitivismo. No solamente lo dijo el colectivo Ni Una Menos en el Senado a través de un documento que dijo no en nuestro nombre, y es justamente lo que está haciendo el oficialismo, tomar casos de femicidios que fueron causas de movilizaciones enormes, espontáneas, inmediatas en todo el país y que están planteando una deliberación enorme en el conjunto del pueblo argentino que rechaza los femicidios, que rechaza este flagelo y que justamente estamos planteando cómo salir de esta situación. Es evidente que no se va a salir a través de esta ley, porque el problema no es ni desde que entró a la cárcel ni desde que salió a la cárcel. Hay todo un problema social en donde las cárceles, desde que entran hasta que salen, por más que se demore la salida de los delincuentes, no favorecen a una inserción en la sociedad, no favorecen a una reeducación, porque siguen vigentes los principios de explotación de unos sobre otros, de aprovechamiento, de acoso, de violencia sobre las mujeres. La descalificación es constante. Miren el caso en Mendoza de la denuncia del subsecretario de Justicia del gobernador Cornejo, en donde la empleada ha tenido que incluso grabar los momentos de acoso laboral y de acoso de violencia para ponerlos ante la justicia como prueba. Pero bueno, esta situación de violencia sobre las mujeres parece que les permite al oficialismo y a muchos hacer demagogia electoral. Creo, en ese sentido, nosotros lo vamos a rechazar
porque creemos que esto no está aportando a una salida, sobre todo cuando se destina más presupuesto a las fuerzas de seguridad, a fortalecer el aparato represivo del Estado y no a las políticas de prevención y protección de las mujeres, en el cual el movimiento que lucha, que sale a la calle, que se moviliza constantemente, necesita incluso también avanzar en una deliberación sobre cómo salimos de esta situación, en un programa de salida a este problema. Porque evidentemente que vengan las compañeras a hablar a este Congreso, que incluso hayan traído una antropóloga como Rita Segato y que les haya explicado que con más punitivismo, que con más cárceles no se va a poder salir de esta situación, parece que no escuchan, no sirve, hacen medidas que son de punitivismo, que son de demagogia electoral. Entonces, bueno, creo que esta utilización que se está haciendo de los femicidios no corresponde. Hago mía las palabras también de no en nuestro nombre y en este sentido nuestro bloque no va a acompañar esta ley y la rechazamos. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Ana Copes. Gracias, señor presidente. Muy simplemente, desde la democracia progresista vamos a acompañar esta media sanción, pero en su momento, cuando se trató el proyecto, nosotros intervinimos en el debate e hicimos una serie de observaciones, por lo cual quiero dejar constancia de que voy a insertar al respecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Donda Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Para no redundar, nosotras estamos convencidas desde este interbloque que este proyecto de ley no va a mejorar ni la seguridad en nuestro pueblo, ni la seguridad cuando hablamos en materia de violencia de género, que la inseguridad que sufrimos las mujeres todos los días. Es por esa razón que no vamos a acompañar este proyecto, sí vamos a presentar un proyecto de reforma para que esta limitación a los beneficios dentro del cumplimiento de la condena, dentro del cumplimiento de la sanción, sea únicamente para los delitos contra la integridad sexual, los delitos considerados graves. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Alcira Argumedo. Sí, para dar el sentido de mi voto, en este sentido me respaldo en las críticas que hace la Comisión Provincial por la Memoria, el Movimiento Ni Uno Menos, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, dado que si bien hay un intento de imponer mayor rigurosidad a determinados delitos, como en el caso de los homicidios agravados contra la integridad sexual, contra tortura seguida de muerte, etc., también se incluyen sutilmente elementos vinculados a la ley antiterrorista que en su momento nosotros criticamos duramente, en la medida en que determinada interpretación de estos artículos puede dar lugar a un fundamento de represión, de protestas sociales, etcétera, y por lo tanto, como creemos que verdaderamente se manifiestan una serie de vetas que pueden ser mal comprendidas y mal utilizadas, adelanto mi voto negativo. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor presidente. Con estas leyes que se pretenden votar, el asesino y violador de Micaela García seguiría libre. Por eso permítame leer, para fundar el rechazo de nuestro bloque, el comunicado difundido por el colectivo de Ni Una Menos, que son los espacios donde las mujeres venimos peleando para enfrentar toda esta epidemia de violencia de género que nos cuestan vidas, que nos cuestan libertades, que nos cuesta salud. El comunicado dice: no en nuestro nombre. Ni demagogia punitiva, ni garantismo misógino, ni una menos. Las enormes movilizaciones que atraviesan el país desde el 3 de junio del 2015, cuando salimos a la calle con la consigna de Ni Una Menos, no piden más penas, no piden menos libertades, piden más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia. La demanda al Estado fue muy clara y puede resumirse en políticas integrales de prevención de la violencia machista y respuestas adecuadas a las víctimas. Años después seguimos pidiendo los mismos.
Nos matan al ritmo escalofriante de una por día. Cada 18 horas una mujer es asesinada por el solo hecho de serlo en la Argentina. Las respuestas como las que busca ahora el Poder Legislativo no modifican en absoluto la violencia en que vivimos. Como ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde, se activa cuando estamos muertas. El proyecto de reforma que se busca tratar busca aumentar la cantidad de tiempo que tiene que estar una persona detenida para lograr salidas transitorias, libertades anticipadas y condicionales. Y en algunos casos se busca incluso prohibirlas. Pedimos políticas que eviten los asesinatos, que refuercen la educación con perspectiva de género, la capacitación de agentes judiciales y de seguridad, la velocidad de la respuesta estatal ante nuestras denuncias, el endurecimiento de la penalización y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social. Claro que hay jueces y fiscales que no toman en serio la voz de las denunciantes o que no se preocupan por la especificidad de violaciones y femicidios. Esa sospecha sobre nuestra propia voz es parte de las complicidades que fundan un garantismo misógino, que trivializa y minimiza la violencia que nos afecta y que está en la base de denuncias no consideradas y en las excarcelaciones apresuradas. El punitivismo no es menos machista. Al grito de más cárcel evita el análisis oportuno y preciso que permitiría estrategias de prevención y cuidado que efectivamente salven vidas. Señor presidente, voy a pedir insertar el resto del documento, simplemente decir que lo que nosotros pedimos no es este endurecimiento de penas. Pedimos que no se recorten fondos como se acaba de hacer con el Consejo Nacional de la Mujer, que sacan fondos de los programas que previenen la violencia de género para asignárselo a las fuerzas de seguridad. Pedimos que la ley de educación sexual integral, que fue recortada en las componentes, en el personal y en los materiales que se distribuyen, sea respuesta. Esas son las verdaderas políticas que demandamos. No este tema, porque podríamos, señor presidente, poner penas más duras, penas de muerte si quisieran a nuestros violadores. Podríamos poner, como alguno ha planteado por ahí, que se le corte el pene a los violadores. Nada de eso serviría, porque no es con este tipo de interpretaciones de leyes que restringen libertades que se va a solucionar. Hay una aplicación asimétrica de la ley. A las mujeres nos tiran condenas por el solo hecho de defendernos en las ocasiones en que estamos siendo agredidas por nuestros violadores, y a nosotras nos mandan presas, y esos mismos jueces y fiscales encuentran en cualquier lugar y fuera del Código Penal eximentes de responsabilidad o licencias perniciosas. No se trata de endurecer las penas, se trata de cambiar los paradigmas, y eso solo se puede hacer con las herramientas que nosotras mismas demandamos. No nos digan a nosotras cómo vamos a resolver el problema de la violencia. Escúchennos, dennos la oportunidad de llevar adelante políticas realmente preventivas. Basta de atacar el momento donde estamos muertas, violadas o cercenadas nuestras libertades. Por eso, señor presidente, desde lo más profundo de mis entrañas de mujer, en solidaridad con todas esas mujeres que hoy nos faltan, en solidaridad con las que hoy están presas por haberse defendido de sus agresores, decimos que no vamos a avalar este tipo de proyectos. Muchas gracias, señor presidente, y pedir otro proyecto que sí apuntaría y que tiene que ver con esto, que se sancione de una vez por este Congreso de la Nación la ley de antidiscriminatoria, que duerme el sueño de los justos en los cajones. Esas son las medidas que necesitamos, no más punitivismo inútil ni garantismo misógino. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor presidente. La verdad que podríamos estar horas contando y explicando y lamentando ejemplos de por qué es necesaria esta ley. Pero permítame, presidente, y al cuerpo, contar una experiencia que sucedió en Neuquén con el caso Graciela Mendoza, una nena que apareció muerta en un baldío. La verdad que un grupo de vecinos de Neuquén nos pusimos a ver qué podíamos hacer, y por Graciela ya no se podía hacer nada, pero conformamos una asociación y durante más de 15 años
Visitamos las escuelas, los clubes, las instituciones, explicándole a los chicos de Neuquén cómo había que manejarse en la vía pública, qué consejos para su seguridad tenía que tener. Hicimos un material fílmico con los mismos consejos, porque el accionar de este tipo de personas son similares en todo el mundo, no importa dónde vivan, siempre tienen el mismo tipo de accionar. Y la verdad que en esa asociación trabajamos mucho y muchos neuquinos trabajaron intentando no tener más Graciela Mendoza en Neuquén, o por lo menos niñas que le pase lo que le pasó a Graciela Mendoza. Y la verdad que hoy yo sentado aquí no podría no acompañar esta norma, porque podemos poner en discusión si esto va a resolver o no, pero sí estoy seguro, señor presidente, que si esta norma hubiese existido en ese momento, a Graciela Mendoza no le hubiese pasado lo que le sucedió. Y la verdad que los neuquinos no somos los únicos que lamentamos las víctimas de quien abusó y mató a Graciela Mendoza. Apenas hizo eso, Mario Sollajo viajó a Olavarría y cometió nuevamente un crimen de las mismas características, similar accionar, porque así funciona la táctica de estas personas para hacer lo que hacen. Jennifer Falcón, la víctima en Olavarría. Con lo cual, le decía al principio, podría hablar horas de casos como este, pero en el cual intentamos que no haya más Graciela Mendoza en Neuquén, que no haya más Jennifer Falcón en Olavarría por lo que hizo esta persona. Simplemente lo que hoy puedo decir es que si esta ley se hubiese votado en ese entonces, no hubiésemos lamentado esos casos. Por eso mi voto es afirmativo, señor presidente. Gracias, señor diputado. Diputado Brugue, me prometió menos de un minuto. Sírvanse a identificarse mientras tanto los diputados para comenzar la votación. Gracias, señor presidente, por la posibilidad de hablar. Es solamente para recalcar que dentro del proyecto que estamos aprobando, que por supuesto nosotros lo acompañamos, hay un tema que no es menor y que hace la seguridad pública, que es el relacionado del uso de los celulares en forma ilegal dentro de las cárceles. Nosotros, a través de la norma que estamos aprobando, concretamente el artículo 35, que incorpora o modifica el artículo 160 de la Ley 24660, se establece expresamente la prohibición y se prevé medidas técnicas que deben adoptar las operadoras telefónicas para evitar que justamente estos tipos de aparatos se utilicen. No nos olvidemos que hay muchos delitos que se cometen dentro de las cárceles utilizando estos aparatos y que la comercialización de estos aparatos dentro de las cárceles muchas veces la hacen los mismos integrantes del servicio de penitenciariado. Por lo tanto, estamos dando un paso cualitativo, un paso cuantitativo en la protección de la seguridad pública dentro de los sistemas penitenciarios. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Se va a votar el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal, por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre modificación de la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad. Orden del día 1326. Abstención. Diputado Carmona. Diputado Carmona, abstención. Diputado Mazo, abstención. Diputado Romero. Bien. Silvia Orne. Sí. Se abstiene. Bien. Tiempo.
Tiempo. 170 votos fueron afirmativos, 8 negativos y hubo 7 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados. Autorizado. Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma.